en la tierra, hermanos, habló a sus discípulos y estos capítulos fueron escritos en los últimos momentos de su vida con sus discípulos después de haber participado de la última cena antes de ser apresado. Y él dijo estas palabras, hermanos, con un propósito. En el versículo 1 del capítulo 16, aquí en San Juan, donde estamos, dice: estas cosas os he hablado. La palabra estas cosas se refiere, hermanos, a lo que ha dicho anteriormente, al contexto que tenemos ahí. Y él dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Para que no tengáis tropiezo. Y en el verso 33 dice: estas cosas igualmente se refiere a lo que ha mencionado anteriormente. Os he hablado para que en mí, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, dice, tengáis paz. Y la razón, hermanos, es porque en este mundo, dice, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El tema de esta mañana, hermanos, es paz en la aflicción. Paz en la aflicción. Ningún creyente, hermanos, que viva en este mundo va a estar exento de padecer o de sufrir aflicciones. Las aflicciones son causadas por las tribulaciones, por las que muchas veces, hermanos, vamos a atravesar o estamos atravesando en el presente. Aflicciones que vamos a enfrentar, hermanos, si no hemos enfrentado ya, las enfrentaremos en nuestra vida. Porque existen, hermanos, aflicciones generales. Mire, vaya ahí, por favor, a Romanos capítulo 8. El creyente, sencillamente por ser creyente, padecerá aflicción. En Romanos capítulo 8, versículo 35 y versículo 36, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y luego menciona y dice: tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Hermanos, hay aflicciones generales de cualquier índole, de cualquier clase, que van a venir a nuestra vida. El jueves, tratando un poquito también sobre ese tema en la carta de Pablo a los tesalonicenses, les decía a los hermanos: no creamos que por el simple hecho de ser creyentes estaremos exentos de tribulación. No pensemos que por ser hijos de Dios, hermanos, no vamos a sufrir tribulación. Vamos a padecer tribulación. La Biblia así lo enseña. Jesucristo, hermano, nos advierte sobre ello. Lo vemos en la vida de los creyentes que están, hermanos, atestiguando estas cosas en la palabra de Dios. Y en este pasaje Pablo dice: ¿quién nos separará de Cristo? Y luego menciona tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, es decir, muerte. ¿Cuántos creyentes, hermanos, han sufrido accidentes? ¿Cuántos creyentes han padecido tribulaciones? Hermanos, vamos a padecer, no estamos exentos de ello. Vivimos en un mundo, hermanos, donde hay peligro. Vivimos en un mundo donde hay maldad. Y nosotros estamos en medio de ello. Significa que estamos expuestos. Claro, por supuesto, Dios dice que tenemos su protección, que Él está con nosotros. Pero, hermanos, hay sufrimiento, hay tribulación que van a venir a nuestras vidas. Son tribulaciones generales, pero también, hermanos, porque estamos viviendo en un mundo pecaminoso. Por el simple hecho de vivir en ese mundo pecaminoso, hermanos, ya estamos expuestos a las tribulaciones.
Pero también están las aflicciones que Dios permite que ocurran. Segunda a los Corintios, por favor. Segunda a los Corintios, capítulo 12. Dice la palabra de Dios en el versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones. En este pasaje el apóstol Pablo es quien está escribiendo, es quien está hablando, hermanos. Y él está atestiguando de que en él, en su persona, él padecía aflicción, él padecía tribulación. Desde el momento en que él se convierte, hermanos, al cristianismo, comienza a sufrir tribulación. Desde ese preciso momento, hermanos, estando en Damasco y durante todo el resto de su vida y durante todo su ministerio, el apóstol Pablo, hermanos, fue perseguido, sufrió, hermanos, y tenemos una larga lista precisamente aquí en el capítulo 11 y en otros libros, hermanos, de lo que Pablo padecía en su vida por el simple hecho de ser un creyente y un predicador de la palabra de Dios. No por eso él estuvo exento, sino por el contrario, dice él, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Hermanos, esto es algo que Dios estaba permitiendo que ocurriera en la vida del apóstol Pablo. Ahora, ¿quién era el apóstol Pablo, hermanos? Un apóstol, no era un cualquier creyente como uno de nosotros, ¿verdad? Él era un escogido por Dios, un enviado por Dios para llevar un mensaje especialmente a los gentiles. Había 12 apóstoles que fueron enviados a predicar, hermanos, a las 12 tribus de Israel, pero hubo un apóstol que fue enviado a los gentiles. Dice la escritura, hermanos, que los demás apóstoles, allá en la carta de Pablo a los Gálatas, le dieron la diestra al apóstol Pablo, señal de amistad, para que él fuera precisamente a predicar a los gentiles. Entonces no era cualquier creyente, hermanos. Pablo era una eminencia, hermanos, predicando el evangelio, llevando 3 viajes misioneros durante toda su vida. Murió, hermanos, decapitado por predicar el evangelio. Sufrió cárceles, hermanos, sufrió muchas necesidades. Pero aún encima de todo eso, dice la escritura que Dios, hermanos, permitió que él tuviera aflicción, que él pasara por tribulación, un aguijón en su carne. Hermanos, dice un mensajero que Dios permitió de parte de Satanás que le abofeteara para que no se enalteciera sobremanera. Porque Pablo, hermanos, había recibido grandes revelaciones. Y hemos hablado en las cartas que hemos estudiado de Pablo, hermanos, sobre los misterios que fueron revelados al apóstol Pablo. Y él padeció tribulación. Hay cosas que Dios permite en nuestras vidas con un propósito. Cuando estudiamos este pasaje, porque está relacionado con la carta que estamos estudiando los jueves, decíamos que hay creyentes que a veces tienen que estar viviendo con tribulación durante toda su vida, que solamente así Dios los mantiene con los pies. Tantitos se sienten bien y entonces Dios tiene que permitir la tribulación. Solamente así los aterriza, ¿verdad? Y aquí está el apóstol Pablo, dice, para que la grandeza de las revelaciones. Hay cosas que Dios permite, hermanos, en nuestras vidas. Y tercero también, hermanos, La tribulación. están aquellas tribulaciones que vienen como castigo disciplinario y que procede más directamente de Dios. En Hebreos capítulo 12. Hebreos, por favor, hermanos, capítulo 12. Dice la escritura en el versículo 6, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo.
Este es otra de las aflicciones que sufrimos o que podemos sufrir como creyentes. Dijimos, aflicciones generales que vienen por el simple hecho de ser creyentes, porque vivimos en un medio del mundo pecaminoso. Aflicciones que Dios permite que ocurran con un propósito, como en el caso de la vida del apóstol Pablo. Y aflicciones, hermanos, que vienen directamente de Dios como medida disciplinaria. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, hermanos, el creyente va a padecer aflicción. Regresando al Evangelio de San Juan, capítulo 16, por favor. San Juan, capítulo 16. Dice el versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, nadie de los que estamos aquí va a estar exento de sufrir. Todos vamos a sufrir. En algún momento, por alguna razón, vamos a padecer tribulación. Ahora, podríamos pensar nosotros, y a lo mejor aquí está el problema. Podríamos nosotros decir, bueno, pero es que Dios no es Dios todopoderoso para que nos libre de las tribulaciones. Bueno, entonces, ¿para qué quiero a Dios, verdad? Si Dios no me va a cuidar y no me va a proteger. Porque somos buenos, hermanos, para ello, para pensar, ¿verdad? Para razonar y para a veces reclamarle a Dios. Pero Dios en su soberanía, y esta característica de Dios, que Dios es soberano, indica, hermanos, que Él puede hacer lo que Él desee. Por eso es Dios. Cuando no entendemos eso, hermanos, y viene la aflicción a nuestras vidas, surge la amargura en nuestro corazón. Y cuando surge la amargura, hermanos, estamos propensos a pecar en contra de Dios, a renegar de Dios. Y tenemos que aprender, hermanos, que en la vida del creyente va a haber aflicciones, y por eso nuestro Señor Jesucristo nos está poniendo sobre aviso. Entonces tenemos que aprender que Dios quiere, hermanos, que usted y yo, a pesar de que pasemos o suframos tribulación, podemos tener paz en medio de la tribulación. Por eso el tema, paz en la aflicción. Cuando estemos sufriendo, cuando estemos siendo afligidos por cualquier situación que estemos nosotros enfrentando o atravesando, hermanos, aprendamos a experimentar la paz de Dios. Por eso, con todo esto, hermanos, y Jesucristo, previendo que tendríamos aflicciones, se adelanta y nos da instrucciones acerca de ello. Y nos dice, hermanos, estas cosas os he hablado, lo repite en 2 ocasiones, al menos en estos 2 pasajes, dice en el versículo 1, estas cosas os he hablado, y luego en el versículo 33, estas cosas os he hablado. ¿Qué está diciendo Jesús con eso? Está diciendo, hermano, Jesús quiere que sepamos que vamos a padecer aflicción. Jesús quiere que estés consciente. Jesús quiere que lo entiendas, que vas a padecer aflicción en cualquier momento o por alguna razón que nosotros no sabemos o desconocemos. Jesús quiere que tú estés consciente y bien entendido que vas a padecer aflicción. Él por eso dice, estas cosas os he hablado. Es decir, les estoy avisando con anticipación. Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, por favor, hermanos, capítulo 4. Dice la escritura de la siguiente manera, el apóstol Pablo. Si ya lo tienen, Primera de Pedro, capítulo 4, lean conmigo. Versículo 12, por favor, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. El apóstol Pedro estaba escribiendo a un grupo de personas, un grupo de creyentes, hermanos, que estaban dispersados por todo el mundo conocido de aquel tiempo.
Estaban sin patria, estaban sin un lugar, hermanos, donde vivir. Ellos andaban vagando y Pedro le dice, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciere. ¿Por qué no debían de sorprenderse? Porque esto es algo, hermanos, natural en este mundo. Todo mundo padece aflicción. Pero el creyente, aún más. Le voy a decir por qué. Porque como creyentes, hermanos, vamos en contra de la corriente de este mundo. Pablo nos enseña y nos advierte continuamente, hermanos, que estamos nosotros siendo acechados. El apóstol Pedro dice que Satanás, como un león rugiente a nuestro alrededor, anda buscando a quien devorar. Y esa palabra devorar, hermanos, significa destruir. Satanás no tiene misericordia con nadie, hermanos. Y nosotros no nos cuidamos, no tenemos temor, ¿verdad? Creemos que no se cumple la palabra de Dios, pero cuando experimentamos, hermanos, la aflicción en nuestra vida, cuando viene esa situación que ni siquiera nos imaginábamos, hermanos, entonces sí, hermanos, a veces quedamos sorprendidos y decimos, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? Pero no nos estamos cuidando, hermanos. No estamos tomando toda la armadura que Pablo nos aconseja tomar. No estamos, hermanos, y a veces nos engañamos a nosotros mismos. Porque creemos, hermanos, con estar aquí, ¿verdad? Puntualmente, 2, 3 veces, ya con eso es suficiente. No es así, hermanos. Tenemos que tomar la palabra de Dios en serio. Tenemos que atesorar esa palabra en nuestro corazón. Tiene que haber sinceridad en nuestra vida cristiana, hermanos, y en nuestra vida espiritual. No por venir ya Dios nos libra. No, hermanos. Tenemos que vivir como dice la Escritura, honestamente y piadosamente, ejerciendo nuestro cristianismo, hermanos, en todo lugar, como lo ejercemos aquí, con toda sinceridad. Es decir, el creyente es creyente en todas partes. ¿Por qué aquí sí te puedes abstener de no decir una maldición? Que allá afuera no. Porque aquí sí te puedes abstener de mantenerte como un verdadero santo, ¿verdad? Ahí tienes la mosca y ni la matas. Porque aquí sí te comportas. No, hermanos, tenemos que ser sinceros de verdad. Creyentes verdaderos, nuevas criaturas, como dice la Escritura. El creyente, hermano, no es solamente creyente aquí, sino en todas partes, en todo lugar y en todo momento. Así que no nos sorprendamos, hermanos. Cristo quiere que sepamos. Él dice estas cosas, os he hablado. Está hablando de los tropiezos, de las pruebas. Está hablando de todo lo que iba a acontecer, de lo que los discípulos, hermanos, iban a vivir, de lo que ellos iban a estar experimentando como cosas negativas en su vida. Pero Pedro dice, amados hermanos, no os sorprendáis del fuego de prueba, como si algo extraño, porque no debe ser extraño para nosotros. Versículo 13 dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Cuando estamos atribulados, no podemos tener más que tristeza en nuestro corazón y dolor, ¿verdad? Pero la Biblia ya lo sabemos, la Biblia nos dice que debemos tener gozo. Y Pedro nos dice aquí, gozaos. Y Pablo dice, Santiago dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Para que estemos tranquilos, hermanos, y no perdamos ese gozo. Mire, ahí en Hechos 5. Hechos capítulo 5, versículo 41. Dice la palabra de Dios. Y ellos, hablando de los apóstoles, especialmente, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Hermanos, el apóstol Pedro, hermanos, Juan también,
Dice la escritura, salieron de la presencia del concilio. Ellos fueron tomados presos por estar predicando, por andar haciendo el bien. Fueron llevados ante el concilio, fueron amenazados, hermanos. Fueron amedrentados, fueron ahí, ellos expuestos ante el concilio. Y dice la escritura que ellos salieron de ahí, hermanos, gozosos. ¿Cómo te sientes después de haber estado? Mira, le platico esto en una ocasión. Del Estado de México, trabajaba en seguridad privada y cuidando la empresa tenía un problema con la policía auxiliar del Estado. Nos disputábamos un territorio, una colonia, pero bueno, no me tocaba a mí porque yo estaba en otro sector. Pero un día fueron por nosotros, o por mí más bien, y me llevaron hasta ese lugar y me dijo el comandante, me dijo, te vas a quedar aquí, te voy a mandar un compañero, tú nomás la vas a acompañar, tú vas a ir nada más ahí custodiándola. Ella era una muchacha, dice, ella va a ir y va a cobrar un dinero. Y entonces me dicen, la vas a acompañar, recogen todo y regresan. Yo fui confiado, no sabía de la situación que estaba ahí. Fui con ella, la fui acompañando, ella pasó a recoger en varias casas, en varios lugares. Y de repente, hermanos, cuando vimos, allá enfrente venían unos policías, acá atrás venían otros, por este lado venían otros, y nos rodearon y nos agarraron a los dos. Y nos llevaron. Subieron a la patrulla, nos llevaron a la procuraduría. Ahí nos subieron. No hicieron nada, no nos tocaron nomás. Por las buenas nos llevaron, éramos compañeros. Y ahí llegó el comandante de la policía auxiliar y me miró de arriba hasta abajo y otra vez preguntó mi nombre y me dijo, ¿por qué te andas metiendo? Yo no sabía cómo estaba el asunto ahí. Ya me empezó a decir, mira, así está el asunto, así, y tú no tienes por qué andar metido ahí porque así te va a ir, y bueno, muchas cosas. Me dijo, pero como yo soy buena persona, no te voy a hacer nada, te voy a dejar ir. Nada más que no quiero volverte a ver aquí. Quiero que le digas a tu jefe que no vuelva a mandar a nadie para acá. Y entonces, hermanos, cuando yo salí de ahí, y todo nervioso, todo espantado, todo amedrentado, así salí de ahí. Después me cambié a la policía. Pero ¿cómo salió Pedro, hermanos? ¿Cómo salieron los apóstoles? Gozosos. ¿Quién puede salir contento después de algo así, hermanos? Solamente aquel, ¿verdad?, que tiene paz en su corazón. Pedro y Juan, hermanos, los demás apóstoles ya sabían que ellos iban a padecer, y cuando ellos se fueron amenazados y fueron ahí llevados ante el concilio, hermanos, y fueron reconvenidos por estos hombres, ellos dicen que salieron gozosos de haber tenido por ser dignos de padecer. Ellos se gozaban, hermanos, en medio de las aflicciones. Jesucristo por eso nos advierte, quiere que estemos tranquilos. En Mateo capítulo 5 también, versículo 12, por favor. Vayan ahí, hermanos. Mateo capítulo 5, dice la escritura en el verso 12. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Así que dice, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ya sabemos, hermanos, vamos a padecer aflicción, nada más que a veces no queremos aceptarlo. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, dice ahí en el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas. Miren lo que está diciendo el apóstol, en lo cual vosotros os alegráis. Pero dice ahí, aunque ahora, por un poco de tiempo,
si es necesario. Es decir, hermanos, que no podemos eludir esta cuestión. Atenas no le fue tan bien como le había ido en todas las demás ciudades, y no hubo una iglesia establecida en Atenas. Llega a Corinto un poco temeroso, un poco dudando, hermanos, quizá, y sobre todo al ser un hombre, hermanos, que le gustaba ser rodeado por gente, estar acompañado de gente, hermanos, llega a Corinto solo y empieza a predicar, empieza a hacer la obra, y entonces empieza a sufrir aflicción. ¿Por qué? Dice ahí en el versículo 4. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia a Pablo, estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Ahí estaba Pablo haciendo esta obra de evangelismo. Pero, versículo 6, oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio de esto, limpio, dice, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Pero luego dice en el versículo 9, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Si tuviéramos que entender, hermanos, tendríamos que ir a todos los pasajes relacionados con este versículo y entenderíamos que Pablo, cuando escribe su carta, hermanos, a los tesalonicenses, él dice que estaba en medio de gran tribulación. ¿Y cuál era la tribulación? La persecución, el rechazo del evangelio. Hermanos, él estaba temeroso. Por eso Dios, hermanos, tiene que venir. Dios mismo se aparece al apóstol Pablo y Dios mismo le dice al apóstol, no temas, no tengas temor. Cuando vamos allá al capítulo 9, nos damos cuenta que Dios mismo dice, yo le mostraré lo que le es necesario padecer por causa de mi nombre. Esto nos da a entender, hermanos, que todos nosotros en algún momento vamos a padecer tribulación y sufrir aflicción. Pero si estamos conscientes de que esto va a suceder, vamos a poder tener paz en nuestro corazón y retener nuestro gozo. Regresamos ahí a San Juan, hermanos. Dice la Escritura también, San Juan capítulo 16. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Jesús no solamente que quiere que estemos enterados, que estemos conscientes, que sepamos que vamos a padecer tribulación, que vamos a padecer aflicción, sino que también quiere, hermanos, para que tengamos paz en medio de la aflicción, quiere, hermanos, que tengamos precisamente eso, paz en medio de la aflicción. Él dice, para que en mí tengáis paz. Isaías 9, por favor. Isaías capítulo 9, hermanos. Dice ahí en el versículo 6 y 7. Isaías 9, 6 y 7. ¿Lo tienen? Lean por favor el pasaje, hermanos. Porque un niño nos ha nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El 7. ¿Cómo se le llama a nuestro Señor Jesucristo? En el versículo 6 dice, príncipe de paz. Príncipe de paz. Y lo dilatado, versículo 7, de su imperio. Y la paz. Y la paz no tendrá límite.
Jesucristo dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Y quién está habitando en tu corazón? ¿A quién recibiste cuando hiciste esa oración? Jesús está en ti. Él es la paz, hermanos. Así que Él quiere, cuando Él dice para que en mí tengáis paz, Él quiere que nosotros aprendamos, hermanos, a experimentar esa paz en medio de la tribulación. En Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, por favor. Dice la escritura ahí, hermanos, en el versículo 14. Porque versículo 14, hermanos, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, quien llevó a cabo la reconciliación entre Dios y nosotros. Dice ahí: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ya, hermanos, el conflicto más grande fue resuelto por Cristo Jesús. La enemistad entre Dios y nosotros, hermanos, fue resuelta. El pecado que nos separaba fue quitado por nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, hermanos, nos ha unido con Dios. Y Cristo es nuestra paz. Y si tienes a Cristo en tu corazón, entonces tienes la paz que Él nos da. San Juan 14, 27. San Juan capítulo 14, versículo 27, dice la escritura: la paz os dejo. Jesús, hablando con sus apóstoles, hermanos, les estaba compartiendo que Él tenía que irse ya de la tierra. Él tenía que partir, muy pronto los dejaría solos. Así que le dice: no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Pero los apóstoles comienzan, hermanos, a entristecerse, comienzan ellos a sentir melancolía por la separación. Y entonces Jesús le dice: bueno, les voy a enviar, voy a rogarle al Padre para que Él envíe un consolador, para que esté con ustedes para siempre. Pero los apóstoles no entienden eso en ese momento, hermanos. Jesús hablaba de enviar al Espíritu Santo. Así que al final, dice ahí en el versículo 7, como ellos no comprenden, hermano, le dice: ¿saben qué? La paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no os la doy, esta paz, como el mundo la da. Por tanto, dice: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hermano, no es sencillo tener paz en medio de la aflicción. No es sencillo. Pero cuando aprendemos a confiar en las promesas de Cristo, cuando, hermanos, le creemos a Cristo, podemos experimentar esa paz que Él nos da. Porque Él es la paz. Y Él nos da esa paz a nosotros. Romanos capítulo 5, mire, dice la escritura que Él tiene toda esa autoridad para darnos esa paz. Él tiene todo ese derecho de darnos esa paz. Porque Él precisamente, hermanos, con su obra de expiación, logró precisamente esa paz. Romanos capítulo 5, ya lo tienen, hermanos, versículo 1, dice la escritura: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Les decía, ese conflicto fue resuelto. En Colosenses 1:20. Colosenses capítulo 1, versículo 20, dice la escritura ahí: y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas por medio de Cristo. Dice: así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cristo ya logró esa paz, hermanos. Así que Él nos ha dejado, nos ha dado esa paz, porque Él es paz. Así que cuando estemos, hermanos, a lo mejor en ese momento no estamos en tribulación, ¿verdad? Todo te está saliendo bien. Todo te está favoreciendo. Y te sientes realizado, te sientes realizada y sientes que nadie te puede decir nada porque vas directo al éxito. Pero cuando estés en medio de tribulación, acuérdate, puedes tener paz en la vida.
Por último, dice nuestro texto, hermanos. Dice nuestro texto, San Juan 16:33. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo, dice, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús, hermanos, quiere que sepamos, ¿verdad?, que vamos a padecer aflicciones, pero que en medio de las aflicciones también Él desea que nosotros experimentemos su paz. Pero también, hermanos, Jesús quiere que confiemos, porque solamente con confianza en Él podemos sentir y podemos vivir y podemos experimentar esa paz en medio o durante la aflicción. Dice ahí, hermanos, en el Salmo 37, por favor. Salmo 37, 5. Confiar en Dios es permanecer esperando y perseverando, hermanos, en Él. Salmo 37. Dice la Escritura, versículo 5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como a la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Hermanos, tenemos que aprender a confiar en Dios, a confiar en nuestro Señor y a esperar en Él. Aquel que tiene esa confianza, hermanos, espera con tranquilidad, aunque las cosas no estén bien, aunque esté en medio de una tormenta, hermanos, estás confiando en que en algún momento Dios vendrá en tu ayuda, te rescatará, pero tienes que perseverar en esa confianza y tienes que permanecer esperando, hermanos, en Cristo. Confiar en Él es no mirar hacia otro lado, porque mire, viene la tribulación y ¿qué hacemos, hermanos? Esto lo hacemos todos. Viene la tribulación, hermanos, y corremos rápidamente por ayuda, ¿verdad? Y no me refiero a pedir oración, porque muchos no piden oración cuando están en tribulación. No sé, no confían en Dios, ¿verdad? ¿Cómo pedir oración? Que me ayuden a orar. No, van corriendo con el brujo que les puede ayudar, ¿verdad? Solamente por decir algo. Pero no es cierto, hermanos, que buscamos siempre ayuda primero en otro lugar, con otras personas. Y al último, si no podemos, ahora sí, vamos con Dios, ¿verdad? Eso no es confiar en Dios, hermanos. Confiar en Dios es no mirar hacia otro lado, sino mantener nuestra vista fija en nuestro Señor Jesucristo. Nuestra vista significa nuestra esperanza en Él. Él es, hermanos, nuestro primer y Él es nuestro último recurso. No solamente el último, es el primero, hermanos. Inmediatamente, ¿verdad? Estamos en la tribulación, inmediatamente buscamos su rostro, doblamos nuestra rodilla y suplicamos y clamamos a Él, hermanos. ¿Cuántos textos en la Biblia nos enseñan que podemos hablar con Dios y podemos pedir a Dios y podemos clamar? Dice Jeremías, ese texto conocido por la mayoría de los creyentes, Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas. A veces, hermanos, estando en medio de la tribulación, no sabemos ya para dónde hacernos, ¿verdad? No sabemos para dónde voltear. Estamos ahí atrapados, atribulados, afligidos, hermanos, de manera que nuestra percepción se nubla y no sabemos qué hacer, no podemos reaccionar. Pero es ahí, hermanos, cuando si clamamos a Dios y Dios cumple su promesa cuando dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Ahí está la salida. No la vemos, hermanos, porque nuestros ojos espirituales están cerrados porque no clamamos a Dios. Pero cuando clamamos a Él, Él abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos espirituales y podemos ver, hermanos, la salida.
Recuerda lo que dice Pablo en su carta a los Corintios, cuando él dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. No. Las tentaciones o las pruebas que vienen a nuestras vidas, hermanos, son las que podamos soportar, las que podemos aguantar. Pero dice también ahí Pablo, sino que dará juntamente con la tentación la salida. Entonces, hermanos, pero no vemos la salida. Que no estamos, hermanos, clamando a Dios. La promesa, clama a mí. Te voy a responder y te voy a mostrar esas cosas grandes y ocultas. A menudo no experimentamos eso porque no aprendemos, no hemos aprendido a amar a nuestro Dios. ¿Y por qué no clamamos a Dios? Quizás porque no estamos en aflicción. Pero las aflicciones van a venir y cuando vengas, confía. Dice Jesús, yo he vencido al mundo. Debemos tener confianza, hermanos. En Hebreos 12 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Entonces no le corras, ¿verdad? Al fin cash. No le corras al banco para endeudarte. No le corras, ¿verdad? Con aquel que tiene la posibilidad de poder ayudarte, si es económicamente o es de otra forma. Corre con Dios, clama a Dios y por supuesto después busca la ayuda humana. Pero primero Dios en tu vida y en todo momento. Yo creo que si pusiéramos a Dios en toda nuestra vida, hermanos, a lo mejor no padeceríamos tribulación. Es no dudar de Dios. Mateo 14. Confiar en Dios, hermanos, es no dudar de Él. Mateo 14, versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Se acuerdan de este pasaje? Y entonces le dice nuestro Señor Jesucristo, ven. Y descendiendo, versículo 29, 14, 29, y descendiendo Pedro de la barca, dice, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mírense qué precioso, hermanos. Cuando el Señor Jesucristo los alcanza a la cuarta vigilia, ellos se asustan, pero cuando Jesús les habla, dice, no temas, soy yo. Ellos se sienten contentos, se sienten tranquilos, y entonces, pero como lo ven andar a Jesús, andar sobre las aguas, hermanos, Pedro decide seguir a Jesús y le dice, Señor, si eres tú, entonces manda que yo vaya a ti sobre las aguas, es decir, que yo también pueda bajar a las aguas, pisar las aguas, caminar como tú lo estás haciendo. Y el Señor Jesús le dice, bueno, pues, vio que en su fe y su atrevimiento era bastante, ¿verdad? Dijo, pues ven, entonces. Pedro lo hace, hermanos, porque Pedro era un hombre extrovertido, un hombre atrevido. Y baja, hermanos, y empieza a caminar, y sucede el milagro, hermanos. Rompe la ley de la física y empieza a caminar, empieza a andar sobre las aguas y dirigiéndose hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, versículo 30, léalo conmigo, dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Mientras él miró fijamente sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo, sin pensar en la tormenta que estaban viviendo en ese momento, experimentando, él se mantuvo firme, hermanos, y a flote. Pero un poquito después, dice el versículo 30, al ver, esto significa, hermanos, que quitó la vista de Jesús. Dejó de mirar a Cristo. Y entonces puso atención en el viento. Entonces comenzó a ver quizá cómo el agua se movía, cómo la barca se sacudía. Comenzó a sentir ahora, hermanos, el fuerte viento golpeando su rostro. Y entonces dijo, ¿qué estoy haciendo? Me voy a hundir. Y comenzó literalmente a hundirse. Y el Señor Jesucristo, en ese mismo momento, esta frase que dice, al momento Jesús, significa que de manera inmediata nuestro Señor Jesucristo lo toma de la mano. Dice ahí, hermanos, lo agarra
Y entonces le dice, hombre de poca fe. Confiar en Dios, hermanos, es no dudar de Dios. Y quizá al principio, ¿verdad? Atrevidamente decimos, no voy a dudar, voy a esperar en Dios. Y ahí estamos, ¿verdad? Pero vemos que no empieza a suceder nada. Empezamos entonces a buscar ayuda en otro lado. Jesucristo dice, confía, yo he vencido al mundo. Confía. Allá en Hebreos capítulo 11, versículo 6. 11, versículo 6. ¿Se acuerdan lo que dice? Pero sin fe es imposible agradar. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea. Y ahí está la clave, hermanos. Vaya a Isaías, por favor. Isaías 40. Isaías 40, por favor, hermanos. Dice la escritura ahí en el versículo 28. No has sabido, no has oído. El Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios estará en medio de la tribulación con nosotros, hermanos. Pero ¿qué necesitamos? Confiar. Si no confiamos en Él y dudamos, hermanos, entonces no podemos. Tenemos que recordar sus promesas. Todas las cosas nos ayudan a bien. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sus promesas de que Él, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, esas promesas tienen que estar en nuestra mente, pero también en nuestro corazón. Así que si queremos tener paz en la aflicción, hermanos, necesitamos estar conscientes de que Cristo nos advierte que vamos a sufrir, para que cuando estemos en medio no nos sorprendamos y tengamos y retengamos nuestra paz y nuestro gozo. Tenemos que, hermanos, entender que Él quiere que tengamos paz, que estemos tranquilos en medio de la tormenta. También, hermanos, que confiemos en Él durante todo ese trayecto de tribulación. Cuando hagamos esto, hermanos, vamos a experimentar la paz, porque podremos quizá en este momento estar padeciendo aflicción por estar pasando por alguna tribulación, quizá enfermedad, quizá necesidad económica, quizá la pérdida de un ser querido. Cualquier cosa, hermanos, que esté causando nuestra aflicción. Pero por eso Jesús nos está advirtiendo. Por eso Jesús nos advertía, hermanos. Así que confiemos. Allá el apóstol Pablo, que terminamos ahí, vaya la carta de Pablo a los Corintios para terminar. Segunda de los Corintios, capítulo 4. Y terminamos, hermanos. Pablo nos dice que si miramos hacia lo eterno, si ponemos nuestros ojos en lo eterno, si dirigimos nuestra vista hacia lo eterno, hacia lo celestial, en vez de lo terrenal, hermanos, es entonces cuando vamos a ver nuestras aflicciones como lo que realmente son. ¿Y cómo son las aflicciones? Dice ahí, 2 Corintios, capítulo 4, versículo 15 en adelante, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Vea lo que dice el 18.
No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no. ¿Qué significa esto? Los ojos deben estar puestos en el cielo. Cuando tu vista esté puesta ahí, en las cosas que no se ven, porque las que se ven, dice aquí, son temporales, pero las que no se ven son eternas. Cuando pongas tu vista en lo eterno, entonces verás que las tribulaciones que menciona el versículo 17, dice, serán leves o son leves y momentáneas comparado con lo eterno. ¿Qué significa esto, hermanos? Que la tribulación será ligera, breve. Nosotros sentimos que duran una eternidad, pero cuando tu vista esté en lo eterno, lo celestial, esas tribulaciones serán ligeras, momentáneas, momentáneas. Dice ahí, leve tribulación momentánea. Hermanos, aprendamos a confiar en el Señor. Creamos su palabra y atendamos a la exhortación que nos hace. Porque Él nos está advirtiendo para que podamos experimentar la paz. Que no seamos sorprendidos. Porque ¿saben qué? Muchos pueden ser desanimados. Muchos otros pueden ser obstaculizados para creer en Cristo. Y nosotros no experimentamos paz en la tribulación. Que cuando no hay paz, Él lo va a demostrar. Va a ir por el mundo hablando mal de Dios. Va a dar un mal testimonio. Muchos se perderán. Por eso tenemos que tener paz, aunque estemos en medio de una tribulación.